Vamos a terminar el tema de cónicas con el estudio de las hipérbolas. ¿Bien? Eh, Veamos. Acá tenemos primero eh, una construcción muy similar a la de la elipse. Donde teníamos una elipse y vamos a escoger un centro, ¿sí? Que en este caso se está escogiendo como el origen de coordenadas 0, 0. Y teníamos un radio horizontal A y un radio vertical B. Bien, entonces de esta construcción podemos formar cuatro puntos, que en el caso de la elipse eran los vértices. En el caso de la hipérbola, a ver, para la hipérbola que tenemos en otra vez aquí, el- acá tenemos el radio horizontal A, el radio vertical B, ¿no? Tenemos, aparte del centro, que en este caso es el origen, tenemos estos cuatro puntos. ¿Sí? Tenemos estos cuatro puntos. De este lado sería 0, menos b y de este lado estaría menos a, 0. Bien, formamos este rectángulo y las diagonales de este rectángulo. Estas diagonales no eran necesarias en el caso de la elipse, porque en el caso de la elipse lo único que teníamos que hacer era la forma ovalada, ¿no? Que pasa por estos cuatro puntos y ahí teníamos nosotros nuestra elipse. Sin embargo, en este caso, lo que vamos a hacer es escoger el eje transversal, ¿no? Una vez que tenemos el centro, los cuatro puntos formados por el eje, por el radio horizontal y vertical, vamos a escoger un eje transversal. Por el momento, por simplicidad, escojamos como eje transversal el eje horizontal, que es aquella recta que pasa por el centro y dos vértices, como estamos viendo en esta parte, ¿no? Ese sería el eje transversal, que en este caso particular, transversal, que en este caso particular es horizontal, ¿no? Ahí tenemos el eje transversal que es horizontal. Si hubiéramos escogido el eje transversal vertical, hubiéramos tenido que escoger esta recta que pasa por aquí. Bien, pero por el momento escogemos esta recta, ¿no? El eje transversal lo escogemos horizontal. Y ahora lo que hacemos es construimos la cónica, que es la hipérbola, y vamos a construir dos hojas. La hipérbola va a tener dos hojas. Una va a partir de este vértice que pertenece al eje transversal y se va a ir acercando a la asíntota de esta forma. Y luego hacia abajo se va a ir acercando asintóticamente a esta recta, ¿no? Y la otra hoja también va a partir del otro vértice. Este va a ser el otro vértice de la hipérbola. Se va a ir acercando a la asíntota y hacia abajo también parte del vértice y se va a ir acercando a la asíntota. Entonces, esta sería la hipérbola de eje transversal horizontal con centro, bueno, en este caso en el origen, pero en general puede ser con centro HK y radios horizontales A y radio vertical B. No, radio horizontal A y radio vertical B. ¿Bien? Por eso la estamos graficando de esta manera. De esa forma obtenemos la hipérbola. Si hubiéramos escogido este otro como el eje transversal, entonces en ese caso la hipérbola se hubiera abierto de manera vertical, así como estamos viendo aquí, acercándose a las mismas asíntotas. Bien, entonces en este caso tenemos los ejes, ¿no? Este eje transversal horizontal y en el otro el eje transversal vertical. A ver, entonces la hipérbola de eje transversal horizontal, como acabamos de ver, de centro HK y radios A y B, es el conjunto de puntos del plano que satisfacen esta ecuación estándar, ¿no? Esta es la ecuación estándar de la hipérbola. Esta sería la ecuación estándar.
Bien, si quisiéramos definir una hipérbola, si quisiéramos definir la hipérbola de eje transversal vertical, con centro también en el punto de coordenadas HK y radios horizontal y vertical A y B respectivamente, tendríamos que dar la definición de la siguiente forma, ¿no? Son los puntos en el plano, en R2, que cumplen esta otra ecuación estándar. Será x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado, con un menos adelante y un más aquí, y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces aquí podemos notar la diferencia. Cuando el eje transversal es horizontal, como en el gráfico que vimos anteriormente, que construimos, el signo positivo va al término cuadrático en x y el signo negativo al término cuadrático en y. Y en el caso de la hipérbola de eje transversal vertical, sería de esta forma, ¿no? Con el signo positivo en el término cuadrático en y negativo en x. Sabemos que la ecuación está estandarizada porque se iguala siempre a 1. ¿Bien? Y en ambos casos, algo interesante es que las asíntotas siempre tienen estas ecuaciones, ¿no? Como una ecuación punto pendiente, con punto de paso el centro HK y pendiente más menos B sobre A. Eso ocurre porque en el gráfico podemos notar, ¿no? En este rectángulo, el punto de paso es el centro, que en general es H, K. Y tenemos dos pendientes. La pendiente de esta recta, ¿no? La pendiente de esta recta es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre A, ¿no? Esa es la pendiente de esta recta, que es una de las asíntotas. Entonces, pendiente B sobre A. Y para la otra recta, la pendiente se calcula de manera muy similar. Esto sigue siendo A, pero ahora acá tenemos menos B. Entonces, la pendiente sería menos B sobre A, ¿no? Entonces, ahí están las asíntotas. En este caso, el eje tiene ecuación, como es horizontal, el eje transversal es horizontal, tiene ecuación y igual a k, la segunda componente del centro. En este caso, como es de eje transversal vertical, el eje va a tener ecuación x igual a h. ¿Bien? En el caso de eje transversal horizontal, tenemos vértices en h más menos a, k. Y en este caso, vamos a tener vértices. Cuando el eje transversal es vertical, los vértices van a estar en h, k más menos b. ¿Sí? Eso se puede ver acá también en el gráfico. Si la hipérbola fuese así del otro lado, de eje transversal vertical, entonces el eje transversal sería este de acá, ¿no? Y ahí tenemos los dos vértices y el centro, ¿no? El eje une los dos vértices y el centro. Entonces, por eso la ecuación del eje transversal sería x igual a k, x igual a h. En ambos casos las asíntotas son dadas de esta manera. Y bueno, lo que podemos intentar hacer ahora es dar algunos ejemplos, ¿no? Vamos a tratar de trabajar algunos ejemplos de hipérbolas. Este ejemplo es sencillo. Nos piden encontrar la ecuación de la hipérbola cuyos vértices se encuentran en los puntos 0 más menos 3 y cuyas asíntotas tienen ecuación y igual más menos 3x. En este caso, eh, algo que tienen en común estas hipérbolas es que el centro siempre se encuentra en el punto medio entre los vértices. Si
la hipérbola tuviese eje transversal vertical, entonces los vértices estarían aquí y el centro seguiría siendo el punto medio, ¿no? Entonces, algo que podemos encontrar rápidamente aquí es que el centro es el punto medio de estos dos vértices, 0, 3 y 0, menos 3, ¿no? Pero el punto medio de 0, 3 y 0, menos 3, rápidamente nos damos cuenta que es 0, 0, el origen. Entonces esta hipérbola está centrada en el origen. ¿Bien? A ver, entonces, como tenemos aquí, ahí tenemos el centro y el vértice, el radio vertical será simplemente la distancia entre ese centro y ese vértice, ¿no? Si tuviéramos los otros vértices, la distancia del centro al otro vértice, por ejemplo, de acá a acá, nos daría el radio horizontal. Pero en este caso nos está dando el radio vertical. Entonces, B, en este caso particular, que es el radio vertical, es la distancia del centro, que hemos calculado como 0, 0, a cualquiera de sus vértices, por ejemplo al 0, 3. Esta distancia es claramente 3. Bien. Luego tenemos acá las asíntotas. Una de ellas que tiene pendiente positiva, ¿no? Una de las asíntotas tiene pendiente 3. Y esto debe ser B sobre A. Pero ya sabemos que el B es 3. Y esto nos dice que el radio horizontal es 1. ¿Sí? Entonces ya estamos listos. Tenemos aquí x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado y tenemos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 y ahora faltan los signos. Los signos van a ir de la siguiente forma. Como los vértices están en estos dos puntos, eso significa que tiene eje transversal vertical. Como tiene eje transversal vertical, necesitamos signo positivo aquí, signo negativo aquí. Y listo. Esta sería la ecuación de la hipérbola h con estas características, ¿no? Con vértices en 0, más menos 3 y con asíntotas y igual más menos 3x. A ver, acá tenemos otro ejemplo. En la siguiente figura nos piden determinar la ecuación de la hipérbola si se sabe que el producto de las pendientes de sus asíntotas es menos 4. Entonces empecemos por ese dato. La pendiente de las asíntotas era más menos b sobre a. Entonces una es b sobre a y la otra es menos b sobre a. Este producto es menos b sobre a al cuadrado. Y este producto nos están diciendo que es igual a menos 4. Pero si menos b sobre a al cuadrado es menos 4, esto significa que b sobre a es simplemente 2. La razón entre los radios es 2. Bien. Y acá tenemos una recta L, que es una de las asíntotas, que va a tener esta pendiente y de hecho pasa por el origen. ¿Cómo pasa por el origen? Ahí tenemos uno de los interceptos. Entonces, el y intercepto es en este caso 0 y el x intercepto también. Entonces, si damos la ecuación pendiente-intercepto, sería y igual a 2x más 0, ¿no? Esa sería la ecuación de esta recta que aparece aquí. Bueno, ya tenemos la ecuación de la recta. Y ahora notemos que este punto que aparece aquí es uno de los vértices de la hipérbola. Pero como es uno de los vértices, eso significa que este punto que es el centro, que es la intersección de las asíntotas, va a tener coordenadas 1, y ahora el y satisface esta ecuación. Y igual a 2x porque el centro pertenece a la recta, ¿no? Pertenece a las dos asíntotas. Entonces la segunda componente va a ser 2 veces la primera componente. Entonces el centro es 1,2. Listo. Ahí tenemos el centro, que es 1,2. Bueno, ahora el radio vertical es la distancia del centro al vértice.
claramente esa distancia es 4. ¿Bien? Pero acá tenemos la razón entre los radios. B sobre A es 2, eso significa que 4 sobre A es 2 y por lo tanto A es igual a 4 medios, o sea, exactamente igual a 2. Entonces tenemos el centro, el radio horizontal, el radio vertical y sabemos por el dibujo que la hipérbola es de eje transversal vertical, ¿no? Entonces esto nos permite escribir la ecuación. Esta ecuación, la ecuación estándar, ¿no? La ecuación de la hipérbola será x menos 1 al cuadrado sobre radio horizontal al cuadrado es 2 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado sobre radio vertical b al cuadrado igual a 1, y ahora los signos, como es de eje transversal vertical, este tiene que ser positivo, el asociado al término y este negativo, el asociado al término x. Y listo, ahí tenemos la ecuación, ¿no? Bien, un poco parecido al problema anterior, pero con un poco menos de datos y una ayuda más visual, ¿no? De lo que está ocurriendo. Bien, el siguiente ejemplo es bastante similar, queda como tarea, sería bueno que lo intenten, pero me gustaría mostrar el siguiente problema, ¿no? Vamos a ver dos problemitas más que son un poquito más complicados. Para eso me gustaría introducir la hipérbola oblicua. Hasta ahora, las hipérbolas que hemos visto siempre son de eje transversal horizontal o vertical. ¿Bien? Pero existen hipérbolas oblicuas. Y es importante estudiarlas porque aparecen naturalmente en aplicaciones como por ejemplo en curvas de indiferencia, que luego nos ayudan a introducir el concepto de función de Kapf-Douglas más adelante. Entonces sería bueno explorar esta idea de la hipérbola oblicua. ¿Sí? La hipérbola oblicua que me interesa mostrar es una en particular, que es la hipérbola oblicua de ecuación x por y igual a 1. X por y igual a 1, o también la podemos escribir como y igual 1 entre x. Esa es la ecuación de la hipérbola oblicua, la cual tiene una gráfica como la que se está presentando ahorita. Va más o menos así. Aquí y luego aquí. Aparece en el primer y tercer cuadrantes. Tiene un eje transversal que es justo la recta de ecuación y igual a x. Este es el eje transversal. Tiene dos vértices, uno en 1, 1 y el otro en menos 1, menos 1. Tiene un centro que está en el origen y tiene asíntotas. Las asíntotas serán los ejes coordenados y igual a 0 y x igual a 0. O sea, el eje x y el eje y. Esas son las asíntotas. Entonces, como podemos ver, ahí tenemos una hipérbola, pero que ha sido rotada pi cuartos, 45 grados realmente. Bien. Esta hipérbola en el primer cuadrante es una curva. Se le llama una hoja de la hipérbola, ¿no? Porque la hipérbola tiene dos hojas. Aquí está una hoja, la otra hoja. Esta es la que usualmente se ve en aplicaciones, por ejemplo, de curvas de indiferencia, o a veces se le da una aplicación en oferta y demanda como una curva de demanda que tiene una particularidad con respecto a su elasticidad. Pero bueno, simplemente me gustaría resaltar aquí que tenemos una hipérbola, sus dos hojas, su eje transversal es la recta y igual a x, tiene dos vértices, un centro y sus asíntotas. ¿Bien?
Esa es la hipérbola oblicua. Y acá tenemos un ejemplo en el cual tenemos un tratamiento de la hipérbola oblicua. A ver, en este ejemplo, vamos a ir leyendo poco a poco, a ver qué dice. Tenemos la hipérbola oblicua que tiene ecuación x por y igual a 1. Y aquí está la gráfica, ¿no? Esa es la hipérbola oblicua. Tenemos una recta L que es tangente a la hipérbola. Quiere decir que la intersecta en un solo punto. Fijémonos que una recta podría intersectar a la hipérbola en dos puntos de esta forma, la podría intersectar en dos puntos de esta otra. Y las asíntotas, de hecho, no intersectan a la hipérbola, ¿no? Las asíntotas, eh, justamente en este caso son los ejes, ¿sí? No intersectan a la hipérbola. Pero hay rectas que la intersectan en un solo punto. Y esas son rectas tangentes como la que se está mostrando, la recta L. Entonces digamos que esa recta L tiene esta ecuación. Punto de paso x0, y0 que pertenece a la hipérbola y pendiente m. ¿Sí? El objetivo de este ejercicio es mostrar que la pendiente m se puede expresar en términos de la primera componente x0 que pertenece a la hipérbola. ¿Bien? Y notemos que aquí esta ecuación es equivalente a decir y igual 1 entre x. ¿Sí? Esa es la relación entre x e y en la hipérbola. En particular, para x0 e y0. ¿No? Se cumple esta ecuación. Veamos. Entonces, la primera parte nos dice determinar la ecuación cuadrática de la variable x que se obtiene al intersectar la hipérbola y la recta. Si intersectamos la hipérbola y la recta, entonces estamos pensando en esta ecuación de la hipérbola con esta ecuación de la recta. ¿Cuál es la cuadrática que se obtiene al intersectar estas dos ecuaciones? Entonces, muy sencillo. Simplemente el y lo reemplazamos por 1 entre x, ¿no? Para eliminar el y y obtener x nada más. Menos y0 igual a m por x menos x0. Obviamente esto no es cuadrático, pero podemos volverlo cuadrático al multiplicar por x. Multiplicando por x obtenemos 1 menos y0x es igual a mx por x, es x al cuadrado, menos mx0 por x, ¿no? Ya multiplicamos todo por x. Y bueno, como nos piden una cuadrática, sería bueno expresarlo todo como una ecuación cuadrática. Entonces, movamos estos términos al otro lado y tenemos m por x al cuadrado. Cuando pasa esto al otro lado, pasa sumando. Entonces vamos a tener más y0 menos mx0 por x. Ese es el término lineal. Menos 1 igual a 0. Esa sería la ecuación cuadrática que nos piden en la parte A. Bien, en la parte B nos dicen determinar de forma explícita la ecuación que se debe cumplir para que la intersección contenga un único punto. Bien, entonces esta intersección debe ser un único punto y como está expresado en términos de una cuadrática, necesitamos que la cuadrática tenga una única solución y eso ocurre cuando el discriminante es nulo. Aquí el discriminante es el cuadrado del término lineal, ¿no? B al cuadrado, menos 4 veces el término, aquí el coeficiente del término cuadrático que es m, por el c que es este menos 1. Bien, y esto debe ser igual a 0 para que tenga una única solución. Bien, entonces ahí lo que obtenemos es lo siguiente. Esto es al cuadrado es y al cuadrado menos 2 veces m primero por el segundo más m al cuadrado por x0 al cuadrado más 4m. Esto es igual a 0, ¿no? Esto es lo que se debe cumplir. Ya está. ¿Sí? Entonces, esa es de forma explícita la ecuación que se debe cumplir para que la intersección contenga un único punto. Es esta ecuación de aquí que involucra a m
x0 y y0, donde x0 y y0 supuestamente están dados. Bien. Entonces, de la parte B, ahora necesitamos expresar m en términos solo de x0. ¿Sí? Entonces, para la parte C, como x0, y0 pertenece a la hipérbola, eso significa que x0 por y0 es igual a 1. O bien, podemos escribir que y0 es igual a 1 entre x0. Bien, ahora este discriminante debe ser nulo, ¿no? Este discriminante que aparece acá arriba. Pero para poder despejar m en función de x0 tenemos que reemplazar el y0. De hecho, lo más sencillo es completar el cuadrado. Lo vamos a completar de la siguiente manera. Acá tenemos y0 al cuadrado menos 2m x0 por y0 más m al cuadrado x0 más 4m. Sin embargo, acá podemos ver que 1 es igual a x0 por y0. Entonces acá podríamos multiplicar por x0 por y0 y no ha afectado en nada esta ecuación. Pero este término con este término se va a simplificar y vamos a tener más 2 veces x0 por y0. Entonces no cambia en nada que nosotros simplifiquemos este término y ahora nos queda acá con suma. Pero este es un cuadrado perfecto. Es exactamente y0 más m por x0 al cuadrado y estamos exigiendo que esto sea igual a 0. ¿Bien? Entonces y0 más mx0 debe ser igual a 0 y eso implica que el m debe ser igual a menos y0 sobre x0. Sin embargo, el y0 es 1 sobre x0. Entonces, esto nos queda como menos 1 sobre x0 por x0 será x0 al cuadrado. Y ahí está. Para que esta recta sea tangente a esta hipérbola, solamente necesitamos que la pendiente sea menos 1 sobre el cuadrado de la primera componente. ¿Sí? Y dado que la ecuación es x por y igual a 0, esa primera componente nunca es nula, ¿no? Entonces podemos dividir, tomar la inversa. Ya está. Esa sería la idea. Bien, y como una pequeña ayuda final, vamos a ver este ejemplo, ¿no? A ver, en este caso tenemos A, el conjunto de puntos del plano que satisfacen esta ecuación que depende de la constante K. Nos piden determinar el tipo de cónica que se obtiene dependiendo del valor de K y cuando sea posible determinar el centro de la cónica en función de K. De hecho, hay un caso en el que la cónica no tiene centro sino vértice, que es el caso de la parábola que vamos a ver. Vamos a ver primero. A ver, entonces, fíjense que hay dos casos bien significativos. Cuando el k es 0 y cuando el k es distinto de 0. Cuando el k es distinto de 0, hay término cuadrático en x. Cuando el k es igual a 0, no hay término cuadrático en x. Entonces es bueno empezar por el primer caso. El caso 1. Vamos a declarar el caso 1 cuando k es igual a 0. ¿Sí? Cuando k es igual a 0, tenemos la cónica de ecuación 4x más 2y al cuadrado igual a 3. Bien, entonces veamos si podemos encontrar la ecuación estándar. En este caso de una parábola, ¿no? Es una parábola de término lineal en x y término cuadrático en y. Eso significa que va a ser una parábola de eje horizontal, o sea, una parábola echada. Eso es lo que vamos a tener. Entonces vamos viendo cómo podemos encontrar
el parámetro de la parábola y su vértice. Algo que podemos hacer aquí es enviar este 3 al otro lado y este 2y al cuadrado al otro lado. Entonces vamos a tener así 4x menos 3 es igual a menos 2y al cuadrado. Factorizamos el 4, ¿no? Factorizamos el 4 y obtenemos entonces 4 por x menos 3 cuartos igual a menos 2. Y este y al cuadrado podríamos escribirlo como y menos 0 al cuadrado para visualizar mejor el, el vértice. Bien, y ahora este 4 lo empujamos al otro lado. Va a pasar a dividir y menos 2 cuartos es lo mismo que menos 1 medio. Entonces vamos a tener así x menos 3 cuartos igual a menos 1 medio por y menos 0 al cuadrado. Y eso nos está diciendo que tenemos una parábola. Parábola con vértice, con vértice 3 cuartos, 0, ¿no? Y eje horizontal que se abre hacia la izquierda, ¿no? Se abre hacia la izquierda porque el parámetro de la parábola es menos 1 medio. Entonces se abre hacia la izquierda. Muy bien, ese es el primer caso. Ok, entonces ahora cuando k es distinto de 0, vamos a ir viendo otros casos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, cuando k es positivo y luego cuando k es negativo. A ver, entonces como segundo caso, tomemos el caso en el que ahora k es positivo. Bien. Cuando este k, veamos, es positivo, cuando este k es positivo, ¿qué podemos hacer? Veamos qué podemos hacer. Ah, muy bien. Algo que podemos hacer es empezar a completar los cuadrados, ¿no? Entonces, veamos, cuando k es distinto de 0, positivo, podremos escribir x al cuadrado dividiendo todo entre k, ¿no? Más 4 entre k por x más 2 entre k y al cuadrado igual a 3 entre k. Todo está entre k. Muy bien. Entonces ahora queremos completar el cuadrado para ver si podemos expresar esto de una mejor forma. Veamos, entonces vamos a tomar este 4 entre k, dividirlo entre 2 y nos va a quedar 2 entre k. Entonces lo que le falta para completar el cuadrado es este 2 entre k, pero al cuadrado. Entonces 2 entre k al cuadrado es 4 sobre k al cuadrado. Entonces eso es lo que hay que hacer. Hay que sumar 4 sobre k al cuadrado para completar el cuadrado. Y ya con el cuadrado completo vamos a tener la siguiente expresión, ¿no? Es x más 2 entre k al cuadrado más 2 entre k y al cuadrado igual a 3 entre k más 4 entre k al cuadrado, que fue lo que necesitábamos completar, ¿no? Eso es lo que estábamos necesitando completar. Bien, entonces cuando k es positivo, fijémonos en lo siguiente.
Cuando k es positivo, quiere decir que esto es positivo, más un positivo es todo positivo. Entonces, como k es positivo, todo esto es positivo. Y bueno, eh, lo que podríamos hacer es dividir entre este término positivo, ¿sí? Para tener acá 1 y estandarizar la ecuación. Obviamente acá vamos a tener que dividir entre esto mismo, pero vamos a poder hacer eso, ¿no? En todo caso, aquí lo que estaríamos encontrando es una elipse de centro, en, aquí sería menos 2 entre k, coma 0, porque es lo que tenemos aquí, ¿no? Todavía no está todo, completamente estandarizada la ecuación, pero así ahí nos estamos moviendo. En todo caso, no es necesario seguir y encontrar los radios horizontal y vertical, porque solamente nos pedían, cuando sea posible, determinar el centro de la cónica, no su ecuación estándar. Bien, entonces esa es la elipse de centro menos 2 sobre k, 0. Sin embargo, sí hay un caso en el cual esta elipse se convierte en una circunferencia. Entonces vamos a tomar esto como un subcaso. El subcaso en el que se da la circunferencia. Eso va a pasar exactamente cuando los coeficientes frente al término cuadrático en x y y sean iguales. Acá el coeficiente es 1 y acá el coeficiente es 2 sobre k. Entonces, si este 2 sobre k fuese igual a 1, los coeficientes serían iguales y tendríamos una circunferencia. Entonces, el subcaso, cuando 2 sobre k es igual a 1, los coeficientes frente al término x cuadrado y y cuadrado coinciden, ¿no? Esto es cierto si, solo si k es igual a 2. Y cuando k es igual a 2, vamos a tener una circunferencia con centro en, bueno, sigue siendo menos 2 sobre k, pero como k es igual a 2, sería con centro en menos 1, 0. Bien, ese es el caso en el que k es positivo, con un subcaso que es cuando k es igual a 2, que es un número positivo. Entonces el tercer caso es cuando k es negativo. Y cuando k es negativo, todo el trabajo que hicimos previamente para completar cuadrados se mantiene, ¿sí? Simplemente que ahora tenemos que ver con mucho cuidado cuando los términos son positivos o negativos. A ver, entonces se mantiene el x más 2 sobre k al cuadrado más 2 sobre k por y al cuadrado igual a 3 sobre k más 4 sobre k al cuadrado. Sí se mantiene, ¿no? Pero ahora, como el k es negativo, nos fijamos en lo siguiente. Todo esto es positivo y ahora, como el k es negativo, esto es negativo. Quiere decir que este término y este término tienen signos opuestos. Entonces va a ser una hipérbola. Pero ojo, todavía falta tratar de determinar qué signo tiene este término. Este término podría ser positivo. Si es así, entonces tendríamos una hipérbola de eje transversal horizontal. Pero si esto fuese negativo, habría que cambiar el signo. Y si cambiamos el signo, acá quedaría menos y más. Y tendríamos una hipérbola de eje transversal vertical. Bien, entonces todo depende. El tipo de eje transversal va a depender del signo de esta expresión cuando k es negativo. Bien, entonces veamos el signo de esta expresión. Trabajemos los signos. 3 sobre k más 4 sobre k al cuadrado se puede expresar como 3k más 4 sobre k al cuadrado. Y aquí vemos aquí un par de puntos importantes, ¿no? Aquí está el 0, solamente nos interesan los términos negativos, ¿sí? En el 0 no hay cambio de signo realmente porque el denominador es k al cuadrado. Sin embargo, hay otro término aquí que es el menos 4 tercios, que es donde sí
hay un término lineal acá en el numerador y hay un cambio de signo. De este lado es más y de este lado es menos, ¿sí? De hecho, el análisis de signo es el siguiente. Desde el extremo de la derecha empezamos con más. En la siguiente zona pasamos a más porque k igual a 0, esta raíz está elevada a un término cuadrático, entonces no hay cambio de signo cuando pasamos por esa raíz. Pero esta de acá, que es menos 4 tercios, sí, como es término lineal, hay un cambio de signo. Bien. Entonces, en este rango, sí, tenemos acá también, vamos a tener la hipérbola. Acá vamos a tener la hipérbola de centro todavía, aún en menos 2 sobre k, 0. Eso no ha cambiado, pero el eje transversal sí va a cambiar, ¿no? Acá el eje transversal y aquí también el eje transversal. En este caso, como es más, quiere decir que esto es más y quiere decir que los signos se mantienen acá, más y menos. Entonces el eje transversal es horizontal. Pero en este rango, como el signo es menos, eso significa que vamos a necesitar multiplicar por menos 1. Para que esto se haga más, esto se va a hacer más y esto se va a hacer menos. Y ahí el eje transversal va a ser vertical. ¿Bien? Entonces ese sería el análisis completo. Y solo para mostrar que realmente lo que hemos hecho es una versión analítica de algo que podemos representar gráficamente, grafiquemos esta cónica. Ahí está. En el Desmos tenemos el gráfico de la cónica. Kx al cuadrado más 4x más 2y al cuadrado igual a 3. Cuando k es igual a 0 obtenemos la parábola. Y esta es la parábola que se abre hacia la izquierda que habíamos encontrado anteriormente. Cuando k es positivo tenemos una elipse, ¿no? Ahí está la elipse, que a la hora de que llegamos a que k es igual a 2 se convierte en una circunferencia y luego sigue siendo elipse. Solamente que el eje mayor cambia de ser vertical a circunferencia a ser horizontal. En 0 tenemos la parábola y hacia la izquierda ahora tenemos la hipérbola, ¿no? Para valores negativos tenemos la hipérbola. Pero a la hora que nos acercamos a menos 4 tercios, que es como menos 4.3, menos 1.3, perdón. Ahí está, menos 1.3. Si pudiéramos graficar aquí menos 1.3 periódico puro, encontraríamos dos rectas que se intersectan. Entonces ahí tenemos la hipérbola de eje transversal horizontal, luego ya no es una cónica y luego se convierte en la hipérbola de eje transversal vertical. ¿Bien? Entonces lo único que faltaba era este caso. Cuando k es igual a, cuando k es negativo, solamente basta mencionar lo siguiente, ¿no? Acá están los ejes transversales cuyo cambio está en menos 4 tercios. El problema está aquí, ¿no? Cuando el k es exactamente menos 4 tercios, esto se hace 0. Entonces, acá también hay un subcaso. Cuando k es igual a menos 4 tercios, lo que ocurre es que esto es 0 y esta ya no es la ecuación de una cónica. Entonces, en este subcaso, no es cónica. De hecho, se convierte, no es cónica. Se convierte en la unión de dos rectas, que son las asíntotas. Es como si se convirtiera en la asíntota, ¿no? Así, si pudiéramos tomar k igual a menos 4 tercios, de hecho, veamos si podemos hacer eso aquí. K igual a menos 4 sobre 3. Ahí está. En ese caso, estamos pasando justamente por esta figura que no es una cónica, sino la unión de dos rectas, ¿no? Es lo que podríamos llamar como una cónica degenerada. Bien, ahí nos podemos quedar.